Mis estimados oyentes, Dios les bendiga grandemente. Vamos a trabajar en el tema 2 de Éxodo, este libro maravilloso que nos narra la historia del pueblo de Israel, sobre todo en Egipto. ¿Sí? Y vamos al tema 2, ya hablamos en la introducción, vamos a hablar hoy con el tema multiplicación y aflicción. Así que quédese unos minutos, esta es una palabra de Dios para usted y para mí. Es muy importante saber porque aquí en todo este libro vamos a hablar de liberación, ¿sí? No solo de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual también. Entonces, para este tema vamos a leer Éxodo capítulo 1, versículo del 1 al 14. Póngale mucha atención. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Nectalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. ¡Wow! ¿Qué les parece? Ya están en Egipto y ya son esclavos ahora. En el primer versículo del libro de Génesis es prácticamente igual a otro que se encuentra al final de Génesis, conectando así los dos primeros libros de la Biblia, Génesis y Éxodo. Leamos. Génesis 46, capítulo 46, versículo 8 dice: Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. Y Éxodo capítulo 1, versículo 1 dice: Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Dios va conectando la historia, ¿no? Dios le va haciendo un seguimiento a la historia. Y esta historia maravillosa que hoy día nos da grandes lecciones de vida a nosotros. Por eso tenemos que meditar y leer y estudiar la palabra de Dios. Y una vez que la pongamos en práctica, tenemos que predicarla a otros también para que podamos encontrar todos a Dios de manera especial. Ahora, de familia a nación. Acuérdense, entraron 70, ahora ¿cuántos son? El libro de Éxodo continúa la historia de la familia de Jacob. Todos ellos habían ido a Egipto por una hambruna. Acuérdense que había hambre, como dice Génesis capítulo 42. Y luego se quedaron allí porque José era el gobernador de Egipto. Más importante aún es el hecho de que era el plan de Dios que ellos se quedaran por un tiempo en Egipto. Dios lo planeó, aunque no para siempre. Había un propósito divino para los hijos de Israel. Allí se formarían en una gran nación. Los 70 se hacen una gran nación.
Génesis capítulo 46, versículos 3 y 4 dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí yo te haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. La promesa de Dios. Y las promesas de Dios son amén. Las promesas de Dios se cumplen y son maravillosas. Al final de Génesis vemos a una familia llegar a Egipto, pero al principio de Éxodo vemos que esta familia llegó a convertirse en una nación llamada Israel. Los 70 descendientes, el libro de Éxodo comienza haciendo mención de todos los hijos de Jacob por nombre. Vamos a leer vuelta, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Nectalit, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Los hijos de Jacob eran 12, pero sumando a los hijos, eran un total de 70 descendientes. También en Génesis se hace mención de todos los hijos de Jacob, al igual que los nietos. ¿Sí? Y al final se señala cuántos eran en total. Leamos Génesis capítulo 46, versículos 26 y 27. Todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 76 personas. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. De ser una familia de 70 hombres, sin contar a mujeres y niños, los israelitas llegaron a convertirse en una nación de más de 600,000 hombres, según el censo que Dios ordenó en el desierto cuando salieron de Egipto. Eso encontramos en Número capítulo 1, versículos del 1 al 3 y versículos del 45 al 50. ¿Sí? Ahora, el número 70 es significativo, ya que este es el mismo número de las naciones del mundo, según las fronteras establecidas por Dios, ojo, no por el hombre. Leamos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, 70. Ni para qué discutir con nadie. Ahora, hay un cambio histórico. Como mencionamos en la introducción, desde que los hijos de Israel llegaron a Egipto, ellos se establecieron en el área de Gosén, que era una tierra idónea para el ganado y el cultivo. Los israelitas se mantuvieron separados de los egipcios, no solo por decisión propia, tal como lo planeó José, sino que también por el rechazo que los egipcios a la gente que cuidaba animales, que cuidaba vacas, que eran ganaderos. Como dice Génesis capítulo 46. Mientras José vivió, a los israelitas les fue muy bien en la tierra de Egipto. Pero cuando él murió, las cosas cambiaron. Pasaron los años, murió José, murieron sus hermanos y las cosas cambiaron. Miren lo que dice Éxodo capítulo 1, versículos 6 al 9. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Una cosa seria, hermano. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros.
se multiplicaban en gran manera y se fortalecían. Entonces les tuvieron miedo, ¿sí? Y ese rey ya no conocía, dice. Ahora, ¿a qué rey se refiere? Analicemos esto. La Biblia no indica cuáles eran los nombres de los faraones en Egipto, no lo dice. Ni en el tiempo de José, ni en el tiempo de Moisés. Pero hay indicios históricos que apuntan a que el rey con quien José trabajó era una dinastía extranjera conocida como los Hicsos. Estos eran reyes guerreros del Medio Oriente que conquistaron a Egipto y lo gobernaron durante más de 200 años, 1786 y 1570 AC. Esto explica por qué el rey de Egipto no tuvo objeción que José, siendo extranjero, fuera gobernador de Egipto. También hay datos históricos que indican que durante la dinastía de los Hicsos, la mayoría de las tierras eran posesión del rey, excepto las propiedades religiosas, lo cual coincide con lo descrito en la Biblia sobre el tiempo de José, en Génesis capítulo 47. Eventualmente los Hicsos fueron derrotados por miembros de una familia real egipcia. Según datos históricos, se sabe que el rey Ahmose fundó el nuevo imperio egipcio. Él estableció una nueva dinastía y llevó a Egipto a su época dorada, pero luego cayó y después recuperó su gloria, lo cual también coincide con la narrativa de Éxodo. Es muy probable que este fue el faraón que la Biblia dice que no conocía a José, o tal vez alguno de sus descendientes que no conocía a José. Ahora, ¿y qué pasó? Entonces, esto pasó lo siguiente, grave para los israelitas. Ante este cambio político, era natural que los nuevos regentes egipcios sospecharan de los israelitas, que estaban asentados al norte de Egipto y eran vistos como extranjeros, y como tales constituían una amenaza como lo fueron los Hicsos. Para controlarlos, la nueva dinastía egipcia sometió a los israelitas a esclavitud. Allí vino el problema. ¿Qué dice Éxodo capítulo 1, versículo del 10 al 11? Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. ¿Qué les parece? Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, no explica exactamente cómo los israelitas cayeron en esclavitud, no lo dice. Sin embargo, en la antigüedad, las formas más comunes de caer en esclavitud eran por deuda o por guerra. Tal vez el rey de Egipto, Faraón, les puso impuestos tan altos que les fue imposible pagarlos, tal vez, y así tuvieron que pagar con trabajo. O tal vez fueron obligados a trabajar como tributo de guerra. De cualquier forma, sabemos que el nuevo rey egipcio sometió a los israelitas a una esclavitud extrema, cuyo objetivo era acabar con ellos, pero lejos de destruirlos, los israelitas se fortalecían más. ¿Por qué razón? El pueblo de Dios, pues. Dios estaba con ellos, Dios los acompañaba. ¿Sí? Al que está del lado de Dios, al que ha aceptado al Señor Jesucristo con todo su corazón, Dios lo guarda. Dice que Jehová va como poderoso gigante delante de los que le temen. Así es. Por eso dice Éxodo capítulo 1, versículos 12 y 14. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. Mire. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. A temer. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se les
imponían con rigor. Ahora, un dato interesante de la tradición judía, escúchelo. Algunos comentaristas dicen que los egipcios pusieron a trabajar a los israelitas para amargar su vida. Según ellos, los egipcios asignaron a esclavos israelitas a construir ciudades de miseria, las cuales eran construidas sobre la arena y tan pronto como las terminaban eran derribadas para luego ser reconstruidas nuevamente. Esta era una labor sin propósito, cuyo fin era atemorizar a los esclavos, al pueblo de Israel, que ya estaba en este momento esclavo. Imagínense, Dios está permitiendo que su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo que él ha escogido para formar ya son una gran nación, sean esclavizados. Pero continuamos en los próximos videos cuáles son los propósitos de Dios. Y como los propósitos de Dios siempre son buenos. Aunque al principio parece como dificultoso porque Dios permitió eso. ¿Por qué no lo sacó inmediatamente ya de la tierra prometida? No. Los propósitos de Dios son los mejores. Él a veces permite un poco de sufrimiento. Permite, pero después nos da grandes bendiciones. Y por eso es nuestro Dios todopoderoso. Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios diría, yo quiero también ser parte del pueblo de Israel. El Israel espiritual somos nosotros. Los que aceptamos a Cristo somos el Israel espiritual. ¿Sí? Y usted puede ser parte de ese Israel y lo que tiene que hacer es reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nosotros, como en cada video, le presentamos lo que llamamos la oración de fe. La oración para aceptar a Cristo. Pero eso es un proceso y hay que hacer más. No solo hay que hacer una oración. Hay que confesar los pecados, hay que rendirse completamente al Señor, que en el proceso le iremos enseñando. Pero por lo menos ahora repita la oración que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! Maravilloso. Aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¡Qué maravilla! Usted ha dado un paso, yo creo, el más importante en toda su vida, porque eso le abre el camino a la vida eterna. Sí. Ahora, para sostenerse en Cristo, porque no es fácil, venga a estudiar la palabra de Dios. Todos los días. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Si quiere saber más, suscríbase a este canal, que hay una cantidad de videos ya explicaditos, como en este caso, para que usted ya entienda y pueda aplicar la palabra de Dios. Cántele alabanza al Señor, adórelo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Converse con Él a través de la oración, que Él le va a responder en el tiempo de su voluntad, porque Dios escucha a su pueblo y le responde maravillosamente. Y le invitamos a la iglesia si está cerca. Venga, juntos seguiremos aprendiendo la palabra de Dios. Si está lejos, suscríbase a este canal para que automáticamente le vayan llegando los videos que por la gracia de Dios y con su sabiduría estamos haciendo. Es la palabra de Dios para su crecimiento espiritual. Para su crecimiento espiritual. Entonces, damos gracias a Dios por sus vidas, por conectarse, por escuchar esta palabra. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Qué cosa más maravillosa que tu palabra, que está presente cada día en nuestras vidas. Ella nos alimenta. Ella nos da el conocimiento que necesitamos, mi Dios. Y oramos porque esta palabra no regrese vacía. Que esta palabra caiga en un terreno como esos terrenos tan fértiles que dan el fruto al 100%, Señor. Que haya una enorme cosecha de hijos e hijas para tu reino, mi Dios.
Te damos gracias por tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra para que otros también conozcan estas bendiciones del Señor. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día lleno, pero lleno, muy lleno de bendiciones.